médico radiólogo, ampliamente conocido por nosotros, jefe de la División de Ecografía de DPI del Perú, profesor del Colegio Interamericano de Radiología. Él, en primera instancia, va a hacer la presentación de ecografía Doppler de arterias periféricas. Con ustedes, el doctor Díaz. Muchas gracias. Hemos dividido esta parte en dos conferencias. La primera, ecografía Doppler arterial periférico, técnica y generalidades. El objetivo de la evaluación arterial periférica es una evaluación morfológica, hemodinámica del sistema arterial periférico. Obviamente es un método no invasivo, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones del Doppler arterial periférico? Detección de estenosis hemodinámicamente significativa y de oclusiones. Monitoreo prequirúrgico de zonas previas al injerto, bypass. Monitoreo de lugares previos a intervenciones percutáneas. Evaluación de anormalidades vasculares y perivasculares, masas, aneurismas, pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas. Mapeo arterial previo a intervención quirúrgica y confirmar o aclarar anormalidades arteriales detectadas por otras modalidades de imagen. El mapeo prequirúrgico y seguimiento postquirúrgico de acceso a hemodiálisis. Como se puede observar, es el examen inicial para la evaluación del sistema arterial periférico, ¿no? Es el examen inicial, es un examen inocuo, no invasivo, fácilmente accesible en muchos centros asistenciales y por lo cual la ventaja es que sea bastante accesible, ¿no? Y la desventaja obviamente es el tiempo que se dedica a este examen, lo laborioso que a veces se presenta en este tipo de examen y a veces nos quita mucho tiempo, ¿no? En la parte arterial revisemos lo que vamos a ver mediante la ecografía. Generalmente nosotros usamos a nivel de la ingle la arteria femoral común. Si encontramos alguna patología en la arteria femoral común, recién subimos a nivel de la bifurcación de la aorta abdominal, a nivel de la bifurcación de las ilíacas externas para ver el síndrome de Lerich. Una vez que evaluamos el femoral común, bajamos a la femoral superficial, a la femoral profunda, continuamos con la región poplitea, tibial anterior, tibial posterior, pedia. Esas son las ramas principales que evaluamos. ¿Cuáles son los objetivos de la exploración? Los objetivos son identificar el lugar o lugares de estenosis, detectar lesiones más significativas desde el punto de vista hemodinámico, diferenciar estenosis de oclusiones, valorar la gravedad de la estenosis, medir la longitud de las oclusiones, identificar la presencia y localización de los aneurismas. El objetivo fundamental es identificar lugares o lugar de estenosis y diferenciar de las otras que no fueren. Las técnicas de exploración, tenemos el modo B, el Doppler pulsado, Doppler color, Power Doppler. Usamos el traductor lineal de 5 a 10 MHz dependiendo de los traductores multifrecuenciales, posición del paciente y la evaluación transversal y longitudinal. Lo que inicialmente hacemos en cada evaluación Doppler es seleccionar los ajustes predeterminados. Todos los equipos vienen en la actualidad con ajustes predeterminados. Nosotros agarramos el equipo, empezamos a iniciar un estudio de Doppler arterial, tenemos que ir a este ajuste predeterminado que ya tienen los PRFs, las ganancias y los filtros generalmente adecuados, pero nosotros debemos regular para cada paciente. Regulamos el PRF, el filtro, la ganancia de color, el ángulo Doppler, la caja de color, la toma de muestra, como el doctor Lucho Custodio excelentemente lo expuesto en la mañana.
Al iniciar la exploración a nivel de la ingle, a nivel de la femoral común, con cortes transversales, longitudinales y así sucesivamente a nivel. Uno de los lugares más frecuentes de estenosis o de patología arterial es la femoral superficial. Evaluamos a nivel proximal, a nivel medio y a nivel distal. La exploración de la poplitea, la tibial anterior, la tibial posterior, etcétera, etcétera, y llegamos a la pedia, ¿no? Esto es una fantasía. Si así fuera, todos haríamos el Doppler, ¿no? Miren ustedes, pienso yo que en algún momento se podrá hacer un escáner desde la femoral hasta la pedia y fácilmente hacer el diagnóstico. Pero no, nosotros tenemos que hacer centímetro a centímetro, cortes transversales, cortes longitudinales y medir en cada lugar la velocidad sistólica o el tipo de morfología de onda. Haga lo mismo, este es un esquema que nos permite ver los patrones espectrales en cada lugar. A nivel de la femoral, tienes un patrón trifásico, femoral común, patrón trifásico, y prácticamente en todas las arterias son patrón trifásico normal. Esto es un esquema donde la morfología típica de la onda arterial normal es flujo trifásico, sístole, una inversión de la diástole, y esto es la resistencia vascular del vaso. Acá tenemos la íntima, cómo se está engrosando en este paciente, y observamos la caja de color en forma adecuada, el llenado de color también, y el Doppler espectral. Tenemos la morfología trifásica. Todavía este paciente tiene su morfología o su Doppler dentro del rango normal. Más distal, a nivel de la tibial anterior, observamos el llenado vascular perfectamente definido y debemos evaluar todo el sistema arterial del miembro. Habíamos mencionado que el patrón trifásico es el patrón normal de la onda morfológica. Es un flujo de alta resistencia, hay ciertos artefactos que quizás nos pueden confundir o nos pueden hacer un falso diagnóstico, por lo cual nosotros tenemos que tener presente cuando las paredes están calcificadas, nos dan ausencia del señal de color, a ese nivel no es oclusión, ¿no? Esta es una placa de ateroma donde se pierde el Doppler color. Esto es lo que se representa en la fase hemodinámica de la sístole, es el pico más alto, diástole es la inversión, flujo negativo, retrógrado, y esto es la elasticidad del vaso. Entonces, cuando el vaso empieza a deteriorarse o empieza con la enfermedad ateroesclerótica, las paredes empiezan a ponerse duras, ya no hay la elasticidad normal y va cambiando su morfología de onda a este tipo de onda, se va perdiendo la onda positiva y al final se pierde y hasta a veces ya se hace de otra morfología como tardus parvus. Ejemplos de Doppler espectral normal. Ejemplos de Doppler espectral normal. Acá también podemos ver perfectamente el Doppler espectral normal. Estamos regresando. Cuando hay alteraciones ateroscleróticas, como en este caso, observamos en esto las paredes hiperecogénicas con placas ateromatosas, etcétera, calcificadas, dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces nosotros ya vamos con el modo B seleccionando si es o no es, tiene alteración significativa. Lo mismo. Acá observamos, hay Doppler espectral trifásica, pero ya se ha perdido, acá abajo ustedes pueden ver, se ha perdido
se ha perdido la onda positiva, hay un signo ya de aterosclerosis, las paredes están poco elásticas y se observa fácilmente por el modo B. Miren ustedes acá, por la morfología de la onda, también se pierde la morfología de la onda y nosotros podemos decir que ya hay un proceso de esclerosis más o menos leve a moderado. ¿Qué problemas habituales vamos a encontrar? A nivel de la arteria aorto-ilíaca vamos a encontrar el gas intestinal y arterias tortuosas, obviamente, a ese nivel. A veces se hace difícil ubicar a qué nivel está la arteria por la obesidad, por la interferencia del gas. Arterias femoropopliteas, calcificaciones, la obesidad. La obesidad juega un papel importante para nosotros, ¿no? Es difícil hacer estudio Doppler tanto venoso como arterial de pacientes obesos o pacientes edematizados. A nivel de las arterias tibiales, el edema puede complicar nuestra evaluación. Arterias tibiales, el flujo muy bajo, muy lentos, o aquellas que han tenido oclusiones proximales, cuando hay una oclusión de la arteria femoral superficial bastante significativa o está ocluido prácticamente, el flujo que llega a nivel de las arterias tibiales y pedias son flujos atenuados, muy de baja resistencia, y debemos regular bien el filtro, el PRF y la ganancia de color para optimizar el estudio del Doppler. Brevemente recordemos las manifestaciones clínicas de la insuficiencia arterial. Lo dividimos en dos síndromes, el isquémico agudo y el isquémico crónico, ¿no? Lo más frecuente es el crónico, que la patología más relevante es la aterosclerosis. En el agudo tenemos la oclusión o la trombosis arterial. En el isquémico agudo podemos encontrar un dolor repentino, palidez, frialdad, ausencia de pulso, que es un signo importante, impotencia funcional, cianosis, flictemas y necrosis. En el crónico, la claudicación, pacientes que caminan una cuadra o 2 cuadras, presentan dolor a nivel de la pantorrilla, a nivel de los glúteos, dependiendo de la oclusión o de la estenosis, a nivel de qué punto de estenosis se observa nos va a dar la sintomatología. En cambios de color, cambio de temperatura en la piel, dolor en el reposo y al final la necrosis y la gangrena, ¿no? Dolor según sitio de afectación, le mencionaba, cuando las lesiones de oclusiones son a nivel aortoilíacas, van a presentar dolor a nivel de glúteo. Cuando hay una oclusión a nivel de la femoral superficial, el dolor se observa a nivel de la pantorrilla. Y cuando hay lesiones más distales, obviamente las alteraciones también son distales. Y estos son los que clínicamente se observan en casos ya complicados, la úlcera y la gangrena, ¿no? Acá tenemos 5 patrones clásicos típicos que debemos recordar para hacer el estudio Doppler arterial. Este patrón es el patrón normal, patrón trifásico, ¿no?, que hemos mencionado. Este es otro patrón ya con cierta pérdida de la elasticidad del vaso, un flujo de alta resistencia, pero con pérdida de la elasticidad del vaso. Y también se observan en casos de obstrucciones distales o proximales como signos de freno en la evaluación del estudio Doppler. Vamos a ver con ejemplos más adelante cada uno de los patrones de flujo arterial. Otro patrón típico es el patrón postestenótico. En el patrón postestenótico tenemos este clásico ejemplo del flujo tardus parvus, como yo siempre les digo, tarde sube y tarde baja a la cúspide, flujo atenuado, aplanado, ¿no?, de baja resistencia. El otro tipo de patrón es el patrón de fístula arteriovenosa. Este patrón de fístula arteriovenosa es un patrón, como ustedes pueden observar en el ejemplo, es un patrón
de alta velocidad. Miren acá, la velocidad está pasando los 200, 250 centímetros por segundo. Es un patrón en barra, donde el índice de resistencia también es bastante baja, la sístole es elevadísima y la diástole también es muy alta, ¿no? El trill que ocasiona nos da un sonido espectacular, fácil de detectar y fácil de escuchar y definir. Esto se trata de una fístula arteriovenosa con la fístula, ¿no? Es un flujo. Ese flujo ya nos habla solamente que se trata de una fístula arteriovenosa. El otro patrón típico es el patrón de una diástole invertida. Miren ustedes acá, sístole y la diástole invertida, ¿no? Sístole y diástole invertida. Este patrón típico se observa a nivel del cuello del pseudoaneurisma, Cuando se produce en el pseudoaneurisma un ingreso en sístole y salida en diástole, se observa este signo a nivel del cuello del pseudoaneurisma, signo del pseudoaneurisma fácilmente observable al espectro, y es casi patognomónico de este tipo de lesiones. Ejemplos del espectro normal: sístole, diástole y la onda positiva de la elasticidad del vaso. Sístole, diástole diferentes, femoral superficial, poplitea, tibial, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las consideraciones que he incorporado en mi presentación es el índice tobillo braquial o de Yao, porque muchos cirujanos vasculares solicitan porque no está incorporado en el estudio Doppler, pero sí nos piden con el índice tobillo braquial, ¿no? El índice tobillo braquial. ¿Qué significa el índice tobillo braquial? Es la prueba objetiva más eficiente y sencilla para documentar la existencia de enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores. ¿Qué es lo que se mide? Se mide la presión sistólica a nivel tibial posterior y su relación con presión sistólica humeral. El valor normal es mayor o igual que 1. Acá tenemos el ejemplo. Se mide la presión sistólica a nivel del tobillo y el brazo, y se hace la correlación, y ese índice normal está entre 1 y 1.9. Valores límites se habla de 0.91 a 0.99, o sea, todo lo que esté menor a 1 es anormal, ¿no? Y este índice nos habla de isquemia leve, moderada o isquemia severa cuando es menor a 0.4, solamente con la presión sistólica. En este cuadro observamos los diámetros promedio de las arterias ilíaca externa, la femoral común, la femoral superficial, la femoral superficial distal, poplitea, etcétera, ¿no? Lo más importante, tener como parámetro cuánto debe medir una arteria, ¿no? Un promedio, una arteria no debe pasar de 10 milímetros en general, ¿no? Si la arteria supera los 10 milímetros, ya atención, acá hay algo, hay una dilatación o algo está pasando. Entonces se habla de aneurisma cuando el diámetro de la arteria supera en mayor del 50% el diámetro normal, ¿no? Entonces ya tenemos los parámetros normales y nosotros podemos decir a qué nivel estamos considerando dilatación o aneurismática, etcétera, ¿no? El pico sistólico en promedio en 119 más 21, más o menos 21, 114, 100, prácticamente no pasa de 125 centímetros por segundo. Entonces, por regla general, todo pico sistólico que supera 125 centímetros por segundo, ya con poner atención y poner énfasis y hacer una evaluación más exhaustiva y poder considerar si hay criterio de estenosis o no hay criterio de estenosis. También puede incrementarse el pico sistólico solamente con pacientes que tienen presión alta, no confundir, ¿no? Pero para eso ya evaluamos otros parámetros
y así poder considerar existe o no existe estenosis significativa. ¿Cuáles son las limitaciones? Es una técnica operador dependiente y enfermo dependiente, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que en nuestra experiencia hemos tenido obesos de 150 kilos, es difícil hacer una evaluación arterial periférica óptima. Pacientes postrados que tienen una posición ya definida con anquilosis, etcétera, no se puede colocar adecuadamente al paciente y no es posible hacer en muchos casos evaluación de la poplitea, las tibiales, etcétera, ¿no? El alto consumo de tiempo, ¿no? La mayoría de nosotros cuando empezamos nos demoramos no solamente 30 minutos hasta 1 hora, ¿no? Hasta tener un adecuado entrenamiento, y eso se consigue cuando se ve más casos y nosotros podemos decir que ya estamos en condiciones de hacer un estudio dentro de 30 a 45 minutos, que es el tiempo promedio. No presenta imágenes angiográficas. Para muchos cirujanos vasculares o clínicos todavía quieren y piensan que la arteriografía puede significa un estudio relevante. Es un estudio relevante, pero nos ayuda bastante la ecografía Doppler. No es una técnica fácilmente reproducible, obviamente es operador dependiente. Con todas las técnicas que se han explayado en las mañanas, pienso que un estudio Doppler arterial va a ser fácil para ustedes al final del curso. Ventajas: es un método repetible y económico, no invasivo y de bajo riesgo, eficiente como primer acercamiento al diagnóstico arterial periférico, permite la detección de estenosis u oclusión de las arterias o seguimiento de los bypass, resultados comparables a la angiografía. Generalmente los resultados sí se pueden comparar con la angiografía de la femoral común, la femoral superficial y la poplitea. Más periféricamente es más difícil, pero de la rodilla hacia arriba sí tiene muy buena correlación. Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, por favor, de parte del auditorio.